Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todo el mundo, para esta gran audiencia de Telesur, Telesur Internacional también, que nos mira a través del streaming en todos los continentes del planeta, en Sudamérica, por supuesto, pero también en Centroamérica, en el norte, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, ¿por qué no también en la Antártida? En todos lados siempre hay gente mirando Telesur, el canal latinoamericano por excelencia, el canal maradoniano y el canal del pueblo. Bueno, es miércoles hoy y es el primer día, desde el 20 de noviembre, desde que empezó Qatar 22, que no tenemos fútbol. Hoy no hay partidos. Descansan los jugadores, descansan los hinchas, descansan los árbitros, descansa todo el mundo, pero quien no descansa soy yo, somos nosotros quienes estamos haciendo este programa, también atrás de cámara, gente muy valiosa que hace un trabajo espectacular. No descansamos y seguimos, como todas las jornadas, contándote todo lo que pasa en Qatar 22 en esta emisión de streaming que se llama Más Allá del Balón y en la que justamente hablamos sobre todo lo que no se ve, sobre esa cantidad de historias que tienen que ver con el fútbol, pero al mismo tiempo también tienen que ver con las sociedades, con la cultura, con la política, con la economía de cada país, porque como dice muy bien nuestro graph, el fútbol está en todas partes y siempre hay algo más allá. Hoy vamos a hacer una emisión un poquito diferente a la que estamos acostumbrados, en la que siempre primero hablamos de los partidos del día, después anticipamos los juegos del día posterior. Claro, no hubo ningún partido hoy, ni tampoco tendremos juegos mañana, entonces lo que vamos a hacer es un balance, pero no un balance de los que estamos viendo que se hacen del Mundial, de cómo fue cada equipo, de los jugadores, sino un balance ordenado por continentes, porque sabemos que, como bien dice su nombre, el Mundial es una competición del mundo, es una competición planetaria, y por más que cada país se representa a sí mismo, también representa al continente en el que se ubica. Por ejemplo, Argentina, por supuesto, juega para los argentinos, pero al mismo tiempo también Argentina es parte de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana, de la misma forma que Uruguay, que Ecuador, que Brasil y que todos los equipos que no clasificaron también, como Perú, Bolivia, Paraguay, etcétera. Entonces, todos los equipos representan al mismo tiempo a un continente y vemos que en el Mundial se da una lucha entre continentes. Cada vez que termina una copa, la gente dice, bueno, este Mundial fue muy bueno para África, o muy malo para Asia, o regular para Europa, en fin. Se hace un balance continental que también sirve justamente para saber dónde está parada cada porción y cada territorio del mundo respecto a el fútbol y cómo está parada justamente en relación a los otros continentes. Así que si les parece, en este primer día sin fútbol, en el que estamos descansando un poquito los ojos también, de tanto ver la televisión y de todo el tiempo estar viendo partidos, por cierto, muy emocionantes, ya que estamos hablando de uno de los mejores mundiales de la historia, vamos a hacer nuestro balance, nuestro repaso por continentes, el repaso de Más Allá del Balón, el repaso de Telesur, y vamos a arrancar con Asia. Asia es un continente que generalmente no tiene grandes desempeños, grandes actuaciones en los mundiales, pero que sin embargo podemos decir que realizó en Qatar uno de los mejores mundiales de toda su historia. ¿Saben por qué? Porque por primera vez pudo meter a 3 selecciones en octavos de final. De los 16 mejores equipos de todo el mundo, 3 son de la Confederación Asiática de Fútbol. Y esto jamás había pasado. Es verdad que estos 3 equipos ya quedaron eliminados en octavos de final. Al parecer a Asia todavía le falta dar esa estocada final. Es decir, ya se colocaron al nivel de las grandes potencias, pero ahora le falta dar un pasito más para superarlas. Eso todavía no lo lograron hacer en esta Copa, pero lo cierto es que sí le muestran al mundo que están en constante crecimiento y que realmente las próximas copas
puede llegar a instancias donde jamás habían llegado. Japón, ahí estamos viendo imagen. Bueno, Japón le ganó a Alemania y también le ganó a España. Si alguien les decía hace 20 años, Japón va a lograr estos resultados, mucha gente hubiera dicho, no, es completamente imposible, esto no puede pasar. Y sin embargo, por más que lamentablemente quedó eliminado con Croacia por tiros desde el punto del penal, Japón se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa y de Asia. Australia, fíjense Australia, eliminando a Dinamarca, ganándole a uno de los favoritos europeos, semifinalista de la última Eurocopa, y sin embargo Australia le ganó y perdió ahí nomás con Argentina. Dio realmente una clara muestra de crecimiento. Otro que llegó a octavos de final, Corea del Sur. Lamentablemente los brasileños fueron mucho para los surcoreanos, pero lo cierto es que los surcoreanos le ganaron a Portugal, le ganaron 2-1 y lograron llegar a octavos de final por segunda vez en toda la historia, lo que para ellos sin duda es un gran avance. Bueno, tuvimos también a Irán, que le ganó a Gales y que recién quedó eliminado en la última fecha de fase de grupos. Arabia Saudita dio tal vez la mayor sorpresa de la historia de todas las Copas del Mundo. Le ganó a Argentina, es cierto que después quedó eliminado, pero aún así tanto Irán como Arabia Saudita cumplieron performances dignas. La gran excepción, lamentablemente, es Qatar, que no clasificó por mérito deportivo y sí clasificó por ser el país organizador y que demostró que no estaba a la altura futbolística. Así que lo que podemos decir es que grandísimo mundial para Asia. Vamos a cambiar de continente ahora y vamos a pasar al siguiente, que es África. Y si dijimos que Asia tuvo un gran desempeño, lo de África es realmente espectacular. Grandísima sorpresa inesperada. Tenemos a Marruecos en cuartos de final. Primero en el grupo con Croacia y con Bélgica. Segundo y tercero en la última Copa del Mundo y clasificaron primero los marroquíes. Empataron con Croacia, le ganaron a Bélgica, le ganaron a Canadá y clasificaron con 7 puntos sorprendiendo al mundo. Pero encima, como si eso fuera poco, derrotaron a España ayer en octavos de final, eliminaron a uno de los grandes candidatos y por cuarta vez en la historia y por primera vez para el mundo árabe, Marruecos, o en este caso, un representante de África, va a jugar los cuartos de final. El partido contra Portugal va a ser histórico porque nunca antes un representante africano logró llegar a la semifinal de la competencia y Marruecos está a solamente un partido de lograrlo. Pero además de Marruecos, tuvimos, por ejemplo, a Senegal, que clasificó octavos de final dejando afuera a Ecuador. Es cierto que después perdió con Inglaterra, pero bueno, octavos de final y sin su mayor figura, Sadio Mané, es una muy buena performance para los Leones de Teranga. Y fíjense Túnez. Es verdad que Túnez no clasificó a la primera ronda, pero le ganó a Francia. ¿Alguien podría haber pensado hace unos años que Túnez le podía ganar a Francia? Y sin embargo lo derrotó. Y fíjense, Ghana, es verdad, perdió que Uruguay, lamentablemente no estuvo cerca de clasificar, pero igual ganó un partido a Corea del Sur, que se terminó clasificando. Y Camerún, ¿qué podemos decir de Camerún? Un equipo del que nadie esperaba nada. La gente decía, ¿cuántos goles le va a hacer Brasil? Y sin embargo Camerún le ganó a Brasil. Por supuesto estamos viendo las imágenes de los marroquíes porque son la gran esperanza africana, ¿no? Le ganaron primero a Bélgica, ahora eliminaron a España. Sin lugar a dudas están haciendo un papel histérico y hay que decir algo. Nunca antes las 5 selecciones africanas habían ganado un partido. Y en este mundial todas las selecciones africanas ganaron. Y no solo que ganaron, sino que le ganaron a Bélgica, le ganaron a Brasil, le ganaron a Francia. Realmente espectacular la participación africana y solamente pasamos imágenes de Marruecos, ahí estamos viendo de Camerún, porque la verdad es que son los más destacados. Pero hay que reconocer que todos los países del continente lo hicieron muy bien. 2 clasificados de África a octavos, Marruecos y Senegal, y uno que ya está en cuartos de final y vamos a ver qué sucede contra Portugal. Vamos al tercer continente y es nuestro continente, es América del Sur, la Conmebol. 4 participantes nada más porque Perú perdió en el repechaje contra Australia. Y así como dijimos que Asia fue muy bueno y que África fue espectacular, lamentablemente hay que decir que América del Sur hizo un muy mal mundial. Y a ver,
Obviamente que Argentina y Brasil están en cuartos de final, pero eso es lo esperable. Eso es lo mínimo que se les puede pedir a estas dos grandes selecciones que generalmente suelen estar en instancias decisivas y que son grandes potencias del fútbol internacional. Entonces, es cierto, América del Sur tiene dos representantes en cuartos de final, que son Argentina y Brasil. Ahí lo vemos a Tite bailando, Brasil dando muestra de mucho carácter y de buen fútbol. Tranquilamente una selección de América del Sur puede ser campeona mundial, pero eso no quita que la performance del continente no ha sido buena. Solamente dos representantes en los cuartos de final. En otros mundiales anteriores había siempre muchos más representantes. Estaba Colombia, estuvo Paraguay, estuvo Uruguay, por ejemplo, el mundial pasado. Bueno, Ecuador lamentablemente lo hizo muy bien, jugó un muy buen fútbol, le empató a Países Bajos, pero no logró avanzar a octavos de final porque quedó afuera con Senegal. Ahí estamos viendo el triunfo de Argentina con México y ahí con Polonia. Y Uruguay sí se puede decir que fue una gran decepción porque en un grupo que compartía con Portugal, Ghana y Corea del Sur, en el que debería haber avanzado al menos en el segundo puesto, no logró avanzar, se quedó afuera muy prematuramente, así que lamentablemente lo que podemos decir es que en el balance continental y sin importar lo que pase en cuartos de final, en semifinales y en la final, no fue un buen mundial para Sudamérica, no fue un buen mundial para la CONMEBOL. Vamos al otro continente, en realidad la otra confederación, a la otra parte de nuestro continente que es Centro y Norteamérica. Y así como podemos decir que el Mundial de Sudamérica fue malo, lamentablemente tendremos que decir lo mismo o más todavía de la CONCACAF, la confederación que nuclea a Centro y a Norteamérica. Canadá dio una imagen digna, es cierto, volvió al Mundial después de muchos años, desde 1986, pero aún así perdió sus 3 partidos. Costa Rica al final terminó yéndose con la cabeza alta, le ganó a Japón, le hizo un buen partido a Alemania, pero lo cierto es que perdió 7-0 con España y no pudo clasificar. Lo de México fue una decepción total. Durante 8 mundiales consecutivos al menos avanzaban a los octavos de final y esta vez no pudieron hacerlo, quedaron eliminados contra un equipo de Polonia que la verdad que no jugaba muy bien al fútbol y el único que dio la cara por este continente, es decir, solamente el 25% de los equipos clasificados fue Estados Unidos. Estados Unidos sí lo hizo bien, en su grupo clasificó en una zona que compartía con Inglaterra, mostró que tiene potencial de cara al futuro, pero la verdad es que en octavos de final nada pudieron hacer con Holanda y así la CONCACAF se quedó sin representantes. Muy mala participación mexicana, lamentablemente, participación no tan mala, pero insuficiente de Costa Rica, participación digna, pero no alcanzó ni para sumar un empate de Canadá, y una participación aceptable de Estados Unidos que no alcanza para sacar la cara por este continente. Y vamos a cerrar este balance que hacemos en Telesur, este balance continental. Ustedes me dirán después si comparte conmigo o no, con Europa. Europa es un continente muy especial porque casi la mitad de los equipos que juegan el Mundial pertenecen a este continente, son 13 equipos. Entonces, obviamente que Europa, que además es el continente más fuerte en lo que respecta al fútbol, va a tener a muchos representantes en cuartos de final. En este caso tiene 5 representantes. Tiene a Francia, Inglaterra, Croacia, Portugal y me estoy olvidando de uno que son los Países Bajos, que juega contra Argentina. En ese sentido, bueno, tienen 5 representantes, es muy bueno, pero al mismo tiempo uno tiene que juzgar la participación europea de acuerdo a que son 13 equipos, es decir, son muchos, siempre van a tener muchos equipos en cuartos de final, y lo cierto es que la participación europea, por más que tengan estos 5 gigantes en esta instancia decisiva, no fue buena, por debajo de lo esperado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, fíjense, Alemania eliminado en primera ronda, Dinamarca eliminado en primera ronda, Bélgica eliminado en primera ronda, Gales eliminado en primera ronda, Serbia lo mismo, España eliminado en octavos de final, muchos de los equipos, Polonia también, muchos de los equipos europeos de los que se esperaba mucho, Alemania como principal fracaso, pero mucha gente también esperaba mucho de Bélgica, el segundo mejor equipo según el ranking de la FIFA, y esperaba mucho de Dinamarca, semifinalista de la última Eurocopa,
y esperaba también mucho de Serbia, que llegó con grandes pergaminos y grandes jugadores, y ni que hablar de España, que hubo un montón de personas que creyeron que le iba a ganar a Marruecos muy fácil en octavos de final. Bueno, todos estos representantes europeos quedaron eliminados. Un continente muy poderoso, con mucha historia en el fútbol, que sí, es cierto, mete a muchos representantes en cuartos de final, pero al mismo tiempo son más los fracasos y las decepciones y los sinsabores que las alegrías. De nuevo, esto no quiere decir que un equipo europeo sea campeón mundial, de hecho es probable que así suceda. Francia, Inglaterra, Portugal tienen muchas chances, la verdad es esa, pero aún así no estamos hablando de países por separado, estamos hablando de continentes. Y lo cierto es que para el fútbol europeo lo que se vio en este mundial no fue bueno. Vimos a Alemania perder con Japón, vimos a España que sucedió lo mismo, vimos a Dinamarca perder con Australia, a Bélgica perder con Croacia. Muchos de los grandes países, las grandes selecciones de este continente, se fueron derrotadas por equipos que en los papeles eran inferiores, por más que por supuesto ahí lo tenemos a Mbappé, ahí la tenemos a Francia, en fin, tenemos a varios equipos que muy probablemente lleguen muy lejos, pero aún así, lo vuelvo a repetir, estamos hablando de continentes y no de países. Ahora sí, hecho este balance, vamos a cerrar esta emisión del día en este streaming llamado Más allá del balón por Telesur. Les agradezco mucho por estar ahí, les agradezco mucho por haber mirado, incluso en los días en que no hay fútbol como hoy. Mañana tampoco vamos a tener partidos, pero el viernes empiezan los cuartos de final con dos choques estelares, Brasil contra Croacia y Argentina contra los Países Bajos. Será hasta mañana, muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Más allá del balón.